Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desglosar un episodio que literalmente lo cambia todo. Ya saben de quién hablamos en Jin y Tuba. Y este capítulo ha dejado a todos con la boca abierta, con un montón de preguntas y, seamos sinceros, con el corazón un poco acelerado. Si son fanáticos de su historia tanto como yo, prepárense, porque vamos a sumergirnos en cada detalle, cada mirada, cada palabra que hizo de este episodio un punto de inflexión absoluto. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar con este torbellino de emociones que fue el último capítulo? Si pensaban que ya lo habían visto todo, piénsenlo de nuevo. Este episodio no solo añadió capas a la ya compleja relación de Engin y Tuba, sino que sacudió los cimientos de lo que creíamos saber. Vimos a Engin en una faceta que raramente se muestra, vulnerable, cuestionándose a sí mismo, y Tuba demostró una fuerza y una determinación que nos dejaron sin aliento. La trama dio giros inesperados, poniendo a prueba su vínculo de maneras que nunca imaginamos. Hubo momentos de tensión tan palpables que casi podía sentirlos a través de la pantalla, seguidos de escenas de una intimidad tan conmovedora que te hacían creer en el poder del amor, incluso en medio de la adversidad. Este capítulo ha sido una montaña rusa narrativa, una sinfonía de emociones cuidadosamente orquestada que ha resonado en cada uno de nosotros. Cada fotograma ha estado cargado de significado, cada silencio ha gritado verdades, y cada diálogo ha sido un hilo conductor en la compleja madeja de sus vidas. No estamos ante un simple episodio más, estamos ante la consolidación de una historia que se niega a ser predecible, que desafía las convenciones y que, sobre todo, nos recuerda la profundidad de las conexiones humanas. Uno de los puntos clave, sin duda, fue la revelación que sacudió a Engin hasta la médula. No quiero dar spoilers directos a quienes aún no lo han visto, pero digamos que un secreto del pasado salió a la luz, obligándolo a confrontar decisiones que lo marcaron profundamente. Su reacción no fue la que esperábamos, en lugar de evadirse, se vio atrapado en un torbellino de culpa y reflexión. Y ahí es donde entra Tuba. Su apoyo, su comprensión, pero también su firmeza ante esta nueva información, fue crucial. No se trata solo de estar ahí, sino de cómo estuvo ahí. Tuba, con su inteligencia y empatía, supo cómo manejar la situación, cómo ofrecer el consuelo que Engin necesitaba sin dejar de ser la roca que él tanto requiere. Profundicemos un poco más en esa revelación. No fue un simple dato o una anécdota sin importancia. Fue un secreto que había estado fermentando en las sombras de su pasado, un evento que al salir a la luz, puso en perspectiva no solo su presente sino también su futuro. La forma en que Engin se desmoronó internamente, esa lucha visible entre el hombre que creía ser y la realidad que se desvelaba, fue desgarradora. Vimos sus mecanismos de defensa fallar uno a uno, y en ese momento de cruda vulnerabilidad, nos conectamos con él a un nivel más profundo. La duda, el arrepentimiento, la vergüenza, todas esas emociones, a menudo ocultas tras una fachada de control, se expusieron ante nuestros ojos. Y Tuba. Su respuesta no fue un mero acto de compasión superficial. Fue una demostración de una madurez emocional y una fortaleza interior que la definen. No se limitó a ser una espectadora pasiva. Actuó como una catalizadora, una guía. Su capacidad para escuchar sin juzgar, para ofrecer una perspectiva equilibrada, para ser ese espejo que Engin necesitaba para verse a sí mismo sin distorsión, fue magistral. No se trataba de una aceptación ciega, sino de una comprensión profunda de las complejidades humanas, de los errores que todos cometemos y de la posibilidad de redención. Su firmeza no fue una falta de amor, sino una afirmación de sus propios principios y de la importancia de la verdad. Fue un acto de amor inteligente y valiente. Y hablemos de la química porque es innegable. Cada mirada entre ellos, cada roce de manos, cada conversación, todo transmite una profundidad de sentimientos que va más allá de las palabras. En este capítulo esa química se intensificó. Vimos a Engin luchando contra sus demonios internos, y Tuba siendo su faro. Hubo escenas donde la tensión sexual era casi insoportable y luego momentos de pura ternura que te derretían el corazón. La forma en que se miran cuando creen que nadie los ve, esos pequeños gestos que solo ellos entienden, elevan su relación a un nivel completamente diferente.
Y creo que es importante destacar cómo este episodio nos permitió ver una evolución en ambos personajes. Enjin, aprendiendo a ser más abierto con sus emociones, y Tuba, demuestran que su amor es incondicional, pero también tiene sus límites y su propia voz. La química entre Enjin y Tuba no es algo que se pueda forzar o simular. Es una corriente eléctrica que fluye entre ellos, una conexión que se percibe en la sutileza de sus interacciones. En este capítulo esa corriente se convirtió en un torrente. Las miradas pasaron de ser cómplices a ser desesperadas, de ser protectoras a ser suplicantes. Cada roce de piel, cada respiración compartida, se sentía cargada de historia, de un futuro incierto pero intensamente deseado. La tensión sexual que se palpaba no era meramente física, era la manifestación de una profunda necesidad de conexión, de un anhelo por la intimidad total. Y justo cuando esa tensión llegaba a su punto álgido, aparecían esos momentos de ternura, gestos pequeños pero significativos que nos recordaban la belleza del amor en su forma más pura. Eran las manos que se buscaban en medio del caos, las sonrisas furtivas que rompían la seriedad del momento, las palabras susurradas que contenían universos enteros. Además de la evolución individual, este episodio ha sido un escaparate de cómo su relación se nutre y se fortalece a través de las adversidades compartidas. Enjin, al permitirse mostrar su vulnerabilidad, ha abierto una puerta para que Tuba lo conozca en un nivel más profundo, y viceversa. Tuba, al demostrar que su amor tiene la fuerza para sostenerlo en sus momentos más oscuros, pero también la inteligencia para establecer límites y expresar sus propias necesidades, ha demostrado ser una compañera no solo leal, sino también sabia. Otro aspecto fundamental fue cómo las circunstancias externas jugaron un papel crucial en este episodio. Un nuevo obstáculo, o quizás una antigua amenaza resurgida, los obligó a trabajar juntos de una manera más unida que nunca. No solo se trataba de luchar contra un enemigo común, sino de apoyarse mutuamente para superar las pruebas personales que estas nuevas circunstancias les imponían. Vimos alianzas inesperadas, traiciones sutiles y decisiones difíciles que tuvieron consecuencias significativas para su futuro. La trama se complicó, pero en esa complicación, la fuerza de su conexión se hizo aún más evidente. El mundo exterior, con sus propias intrigas y desafíos, ha servido como un crisol para su relación. La aparición de este nuevo obstáculo, o la reaparición de una sombra del pasado, no fue un mero recurso argumental. Fue una prueba de fuego que obligó a Enjin y Tuba a dejar de lado sus conflictos internos y enfocarse en una meta común. Vimos cómo las presiones externas sacaron a relucir lo mejor y lo peor de ellos, pero sobre todo, cómo los obligaron a confiar el uno en el otro de una manera más profunda y desinteresada. Las alianzas inesperadas demostraron que el mundo que los rodea es tan complejo como sus propios corazones, y que las amistades y enemistades pueden surgir de los lugares más insospechados. Las traiciones sutiles, esos giros argumentales que nos dejaron sin aliento, añadieron una capa de suspense y nos recordaron que en cualquier historia, la confianza es un bien preciado y frágil. Y las decisiones difíciles, esas encrucijadas donde el bien y el mal se entrelazan, forjaron el carácter de ambos personajes, sentando las bases para lo que está por venir. En medio de esta vorágine, su vínculo no se rompió, sino que se solidificó, demostrando que la verdadera fuerza reside en la unidad y el apoyo mutuo. Hubo un momento específico, una escena particular, que creo que se quedará grabada en la memoria de todos los espectadores. Una escena que resume la esencia de Enjin y Tuba, la vulnerabilidad, el coraje y el amor. Sin entrar en detalles exactos, fue un momento donde las máscaras cayeron por completo, y ambos se mostraron tal como son, con todas sus imperfecciones y fortalezas. Esa honestidad, esa desnudez emocional, es lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Y la forma en que supieron salir de esa situación, fortalecidos y más unidos, es lo que nos da esperanza y nos hace esperar con ansias lo que vendrá. Analicemos esa escena clave con más detenimiento. Fue un momento de catarsis pura. Enjin, desprovisto de cualquier pretensión, se abrió de par en par, permitiendo que Tuba viera las heridas más profundas de su alma. No hubo artificios, no hubo filtros, solo la cruda verdad de un hombre enfrentando sus miedos más profundos. Y Tuba, en lugar de flaquear ante la magnitud de su dolor, se erigió como un pilar de fuerza. Su respuesta no fue de lástima, sino de comprensión profunda y un amor inquebrantable. Fue un abrazo no solo de cuerpos, sino de almas, un reconocimiento mutuo de sus imperfecciones y una celebración de su capacidad para amarse a pesar de ellas.
La forma en que lograron navegar esa tormenta emocional, emergiendo no solo ilesos, sino fortalecidos, fue un testimonio del poder transformador de su conexión. Esa escena encapsuló la narrativa de su relación, un viaje constante de autodescubrimiento, nación y un amor que se reinventa a sí mismo en cada desafío. Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pausa para reflexionar sobre cómo este episodio ha redefinido las expectativas para los capítulos venideros. Si antes pensábamos que sabíamos hacia dónde iba la historia, este capítulo nos ha demostrado que estábamos equivocados. Los creadores han logrado dar un giro magistral, abriendo un abanico de posibilidades y dilemas que nos mantendrán al borde del asiento. Las decisiones que Engin y Tuba tomen a partir de ahora, basándose en lo ocurrido, serán determinantes para el curso de su relación y para el desenlace de toda la trama. Hemos pasado de la expectación a la absoluta fascinación. Las semillas plantadas en este episodio germinarán en futuros desarrollos que prometen ser aún más complejos y emocionalmente resonantes. Las decisiones que se presentarán no serán fáciles, requerirán sacrificios, confrontaciones y un profundo replanteamiento de sus prioridades. ¿Cómo manejarán las secuelas de la revelación? ¿Cómo impactará en su entorno? ¿Serán capaces de mantener la fuerza que han demostrado, o las nuevas presiones los llevarán a flaquear? La belleza de esta narrativa reside en su imprevisibilidad, en su capacidad para mantenernos absortos en cada giro, en cada cambio de rumbo. Los creadores han jugado sus cartas magistralmente, dejándonos con una sed insaciable de saber qué sucederá a continuación. En resumen, este capítulo de Engin y Tuba ha sido un verdadero punto de inflexión. Hemos presenciado revelaciones impactantes que obligaron a Engin a confrontar su pasado, hemos visto la fortaleza y el apoyo incondicional de Tuba, y su química ha alcanzado niveles estratosféricos. Las circunstancias externas han puesto a prueba su vínculo, obligándolos a unirse más que nunca, y una escena en particular ha encapsulado la esencia de su relación: vulnerabilidad, coraje y amor. Este episodio no solo ha elevado la apuesta, sino que ha reescrito las reglas del juego, dejándonos con la certeza de que lo que viene será aún más intenso y emocionalmente cargado. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado desglosando conmigo cada detalle de este episodio tan impactante. Me encantaría saber sus pensamientos, sus teorías, todo. ¿Qué les pareció esa revelación? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Cómo creen que Engin y Tuba superarán los nuevos desafíos que se les presentan? Déjenme saber todo en la sección de comentarios, leo cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me gustó hacerlo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Engin y Tuba, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.